para que no deje de buscarte y querer, para que no me venza la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia, unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. Vamos a unirnos a un canto que precisamente es de Salomé Arricivita, una laica. Pidámosle a Dios a través de este canto que nos permita abrirnos a su gracia. Quiero aprender a ser luz. Quiero aprender a ser sal, que mi presencia callada ilumine colores que afine sabores de vida y de paz. Quiero aprender a ser luz, quiero aprender a ser sal, que mi presencia callada ilumine colores que afine sabores de vida. Luz para iluminar caminos, sal para despertar sentidos, luz y sal, sal y luz, luz para ver con claridad, sal para saber y saborear. Quiero aprender a ser luz, quiero aprender a ser sal, que mi presencia callada ilumine colores y afine sabores de vida y de paz. Quiero aprender a ser luz, quiero aprender a ser sal, que mi presencia callada ilumine colores y afine sabores de vida y de paz. Ilumina para despertar sentidos, luz y sal, sal y luz, luz para ver con claridad, sal para saber y saborear. Quiero aprender a ser luz, quiero aprender a ser sal, que mi presencia callada ilumine colores y afine sabores de vida y de paz. Quiero aprender a ser luz, quiero aprender a ser sal, que mi presencia callada ilumine colores y afine sabores de vida y de paz. Somos del mundo, luz y sal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No No nos nos dejes dejes caer caer en la en tentación tentación y líbranos del mal. Amén. y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el Ahora en el principio, principio, ahora ahora y y siempre, por los siempre, siglos por de los los siglos siglos. de los Amén. siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Padre, del Espíritu Hijo, del Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén.
Padre Luis, si puedes activar tu micrófono, por favor. Ahí estamos bien. Estamos bien, ¿no? Sí, sí. Perfecto, Luchito. Continúa. De seguro que el propósito de este tema de hoy sería ese, ¿no? Cómo ser sal, cómo ser luz para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Y es lo que pretendo, ¿no? Y se pretenderá también ya con la temática de hoy, la espiritualidad del catequista, ¿sí? Ya podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Y qué es esto de la espiritualidad del catequista? Bueno, es vivir en el espíritu, es dejar que este espíritu fluya y dinamice también, ¿no? Nuestra vida. Así que es la temática de hoy, la espiritualidad del catequista. Empiezo con una frase del Papa Francisco que dirá: el catequista está llamado a ser una persona con una profunda vida interior que reconoce el valor de la oración y ama profundamente a Jesús y a su iglesia. ¿Sí? Así que vean cómo está la oración. Creo que podríamos también empezar este encuentro, este ratito de reflexión, haciéndonos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo está nuestra vida interior, nuestra vida de oración? ¿Sí? ¿Cómo está ese amor a ese amigo? Él mismo nos dirá, no son siervos, sino amigos, ¿no? A ese amigo incondicional que es Jesús. Y porque sí podemos ser catequistas de una manera también superficial, ¿no? Dedicarnos a hacer cosas y bueno, quizás incluso tener una buena metodología, pero quizás cuando no hay oración nos podemos quedar vacíos, ¿no? En cambio, cuando hay oración, cuando hay una profunda vida interior, damos sentido, ¿no? A lo que vamos haciendo. Sí, vamos dando sentido a cada cosa, ¿no? A cada actitud, a cada sentimiento, ¿no? A cada cosa que vamos realizando con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestras familias. Así que repito esta frase tan importante con la cual empezamos este encuentro, esta reflexión. El catequista está llamado a ser una persona con una profunda vida interior que reconoce el valor de la oración y ama profundamente a Jesús y a su iglesia. A esta iglesia con sus heridas, con sus cicatrices, pero con sus grandes valores y fortalezas. Los catequistas, ¿no? Que la iglesia necesita, ¿no? Desde esta profunda vida de oración, desde este afianzamiento, ¿no? De nuestra vida interior, vamos también nosotros constituyéndonos en qué, ¿no? ¿Qué catequistas, ¿no? Necesita nuestra iglesia? Modelos de fe, ¿sí? Modelos de fe. Realmente, ¿no? Podríamos decir también maestros en la fe, ¿sí? Que los niños, que los jóvenes, que los demás, que en nuestra misma casa, ¿no? Que en nuestra misma familia puedan notar, ¿no? Que tenemos una fe firme, una fe inquebrantable. Y de seguro que este tiempo también así lo demostramos, ¿no? En este tiempo de pandemia, en este tiempo que pasamos por situaciones muy difíciles, ¿no? ¿Sí o no? Ahí estamos llamados a ser modelos de fe, ¿no? Y de seguro, en eso vamos constituyéndonos, ¿no? Desde la oración, desde ese acercamiento a Jesús, desde ese amor profundo a Jesús, vamos convirtiéndonos en modelos de fe. Vivimos el encuentro personal con Cristo, que frecuentamos los sacramentos, que vamos combatiendo en nuestra vida misma y también en nuestro ambiente la miopía espiritual y adoradores, ¿sí? Modelos de fe que viven el encuentro personal con Cristo, que frecuentamos los sacramentos, que combatimos la miopía espiritual y también somos adoradores, ¿no?
del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del todo amoroso, del todo bondadoso, del todo compasivo, del todo misericordioso. A Él, al único que le adoramos, le alabamos y le glorificamos. Y también aquí vale la pena preguntarnos, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo los sacramentos en nuestra vida? ¿Sí? No sé si va sucediendo que a pesar de que ya se han abierto los templos, se han abierto las iglesias, todavía nos hemos quedado, ¿no? Mirando la Eucaristía en el Facebook o tal vez desde la camita en la televisión, sabiendo que nosotros tendríamos que ser los primeritos que estamos ahí junto a las religiosas, junto a los sacerdotes, animando, ¿no? La Eucaristía, tal vez recibiendo a las personas, ¿no? En la misma puerta, tal vez con las medidas de bioseguridad, motivando también a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a las familias, para que podamos también participar de la Eucaristía, de la Santa Misa, la confesión, ¿no? Bueno, tal vez me conoce mi amigo sacerdote, con él no, pero bueno, tal vez hago una visita a algún santuario, tal vez conozco a algún otro sacerdote, ¿no? Bueno, la confesión, ¿sí? Así que frecuentar los sacramentos. Creo que hoy es tiempo también ya de volver al templo y de manera presencial recibir a Jesús en su cuerpo y en su sangre, ¿no? Así que modelos de fe, ¿no? Importantísimo. Luego también, desde este encuentro profundo con Jesús, nos vamos constituyendo en audaces y fervorosos, en ser catequistas conscientes de que somos vasijas de barro. Miren que llevamos un tesoro, ¿sí? Un tesoro. Es un llamado que hemos recibido de Dios. Él nos ha hecho la invitación, ¿no? Él nos ha llamado y claro, llevamos un tesoro, como le dirá Pablo, en esta vasija de barro. Sí, conscientes de nuestras debilidades, de nuestras fragilidades, nos damos cuenta, ¿no? De que el hacedor, el alfarero, ¿no? El que hace la obra es precisamente Dios. Nosotros somos esos siervos, ¿no? Inútiles también, indignos siervos del Señor, que vamos también construyendo una obra, pero esta obra es de Él. Así que somos conscientes de que somos vasija de barro y en manos del alfarero. Y Él va construyendo la obra. Miren, la Sagrada Escritura también lo dice, ¿no? La Sagrada Biblia lo dice, audaces y fervorosos. ¿Sí? ¿Ya? Astutos como las serpientes y mansos como las palomas. No perder esa audacia, esa sabiduría, ese discernimiento, ¿no? Esa fortaleza, ese entusiasmo que se necesita hoy más que nunca, ¿no? De este tiempo y de esta iglesia, que comparte la experiencia de haber encontrado al Señor. Lo que les empezaba diciendo, ¿no? Nos hemos encontrado con el Señor, vamos afianzando nuestra vida de oración, vamos cultivando una vida espiritual, cultivando una vida interior, y esto lo vamos compartiendo, ¿no? Con los demás. Esta experiencia de este encuentro con este Dios amoroso y misericordioso, lo compartimos con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con las familias. El catequista, que como digo, que la iglesia necesita, se constituye en algo me pasó con mi tecnología. Bueno, así sucede, ¿no? Que salgan a la periferia, que le tengan un gran amor y devoción a María, que tengan un contacto asiduo con la palabra, que tengan un contacto asiduo con la palabra de Dios, que haya esa familiaridad profunda con Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Salir a la periferia, ya no quedarnos
quizás en el salón, ¿no? O muchas veces le llamamos en el aula de la catequesis, en ese lugar de encuentro de cada semana, sino que también salgamos a la periferia, conozcamos a nuestros catequizandos, conozcamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a sus familias, que descubramos también sus problemas, ¿no? Sus cicatrices, sus heridas, sus conflictos, que más allá también de enseñar una doctrina, también nosotros podamos acercarnos a su realidad psicológica, emocional, podríamos también a su realidad cultural, a su realidad social. Entonces, eso es el catequista que la iglesia necesita, ¿no? Que salgamos a la periferia, que le tengamos un gran amor y devoción a la Virgen María. Hoy que estamos también empezando, ¿no? Este mes misionero, este mes del Santo Rosario. Sí, María como nuestro referente. Ahí tenemos a María. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Sí, nosotros de seguro, ¿no? Le tenemos a ella como nuestro modelo de seguimiento. Nosotros que le decimos sí a María, ¿no? Sí al Señor, hágase en mí según tu palabra. Que podamos ser dóciles también a ese llamado de Dios. Que tengamos un contacto asiduo con la palabra de Dios. No sé si les ha pasado que en ocasiones, ¿no? Los niños vienen a la catequesis con la Biblia un poquito doblada, o cuando empieza la catequesis, por ahí le están desempolvando, por ahí un poquito arrugada, porque quizás no le han utilizado, ¿no? Porque quizás ya para el primer día de la catequesis la han ido a buscar y por ahí en medio de los cartones han encontrado la Biblia. Que eso no pase entre nosotros, ¿sí? Que le tengamos ahí, ¿no? No en el cartoncito por ahí, sino que tiene que ser el libro principal de nuestra vida, ¿no? Una familiaridad profunda con Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Todo esto también nos lleva a decir que el catequista, ¿no? Desde este encuentro profundo con el Señor, desde esta vida de oración, desde este encuentro con el amigo incondicional, con Jesús, ¿no? Se convierte en testigo de la esperanza, testigo de la fe, testigo de la caridad, ¿sí? Sabemos que no es más que vivir y practicar y ejercitarnos, ¿no? En las virtudes teologales, ¿sí? La fe, la esperanza y la caridad. Ahí confrontamos Juan 15:5, ¿no? No sé si incluso en este momentito, como para hacer un alto, sí, quizás hasta yo para tomarme un vasito de agua, alguien quisiera leer, ¿no? Coger un poco el texto, si por ahí el padre José Luis nos puede ayudar, habilitándole el audio a alguien que quisiera ayudarnos leyendo, ¿no? Juan 15:5, sí, es justamente lo que decimos, ¿no? El catequista, testigo de la fe, testigo de la esperanza, testigo de la caridad, pero de aquello que ya lo ha asumido y lo vive, ¿no? Y lo practica, que son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. No sé si alguien quisiera leer, ¿no? De seguro, hasta que yo pueda tomar un vasito de agua. García, por favor. Listo, siga. Natalie, Gracias, Padre. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gracias, Natalie, muy amable. Sí, en la medida que estamos unidos a Jesús, nosotros también podemos vivir, ¿no? Esta fe, esta esperanza, esta caridad, y a la vez también podemos ser testigos de aquello para los demás. Testigo de la fe, ¿no? Testigo de la fe. El catequista está llamado a ser testigo de la fe. Primero, alimentándose de Dios a través de la oración, alimentándose por una cultura bíblico-teológica sólida. En ese sentido, yo sí diría, ¿no?, que hay que agradecer a la diócesis de La Tacunga y de seguro también en nuestras parroquias. En este tiempo de pandemia no lo hemos podido hacer de manera presencial, pero sí lo hemos podido hacer, ¿no?, de manera virtual. Nos han enviado los enlaces,
formación por aquí, formación por allá. Yo creo que ha habido grandes posibilidades, ¿no? Y grandes opciones para nosotros irnos formando, ¿no? A nivel bíblico, a nivel teológico, a nivel pastoral. Entonces, si nosotros queremos ser testigos de la fe, ¿no? Nos alimentamos de Dios, pero hay que conocerle a Dios, y qué mejor que conocer las Sagradas Escrituras y también irnos formando, irnos preparando. Yo creo que en la mayoría de sus parroquias también los sacerdotes ofrecen, ¿no? Ofrecen estas opciones a nivel, como digo, virtual, y también hoy a nivel ya presencial. Y esta, por ejemplo, es una de esas posibilidades, ¿no? De irnos formando, de irnos preparando, de irle conociendo más a Dios y la propuesta de Dios y el proyecto de Dios, para que podamos también tener esa certeza, ¿no? De que estamos siguiendo algo de lo que tenemos pleno conocimiento. Además, celebramos con fe los sacramentos movidos por el Espíritu Santo, ¿sí? Los sacramentos, como digo, ya les decía, ¿no? La Eucaristía, ya vuelvo y repito, la confesión, vivir, ¿no? De seguro a profundidad. Que conocemos los contenidos básicos de la fe de la Iglesia tal y como lo profesamos en el credo, ¿sí? No solo lo decimos memorísticamente, ¿no? Mecánicamente, los días domingos, después de la homilía, el credo, sino que también esto lo vivimos, lo profundizamos. Ahí está el catecismo de la Iglesia Católica, tenemos ya los documentos, ¿no? Los escritos, las encíclicas del Santo Padre, cómo eso va enriqueciendo también nuestra vida espiritual. Las actitudes propias del Evangelio, las más fundamentales, ¿no? Tal y como aparecen en las bienaventuranzas y en el conjunto del Sermón del Monte. Es ejemplo de vida, es decir, es íntegro y coherente. Sí, allá debemos llegar, ¿no? A tener una disciplina, un orden en nuestra vida, a que de seguro no solo lo vayamos diciendo, ¿no? Porque fácilmente es decirles a los demás, exigirles a los demás, o muchas veces en uno, ¿no? Podemos predicar, ¿no? A los demás, pero otra cosa también es vivir, ¿sí? Vivir. Y aquí nos habla, ¿no? De la integridad, de la coherencia de vida, ¿no? De la transparencia, de que también los demás vayan mirando, ¿no? Que aquello que decimos también lo hacemos obra, con nuestras actitudes, con nuestros gestos, con nuestros sentimientos. Testigo de la esperanza. La fe vive de la seguridad de que, al igual que Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos, ¿sí? Miren, hoy en las noticias vemos lo que está pasando en la cárcel, ¿no? O en las cárceles. Vivimos como que hoy en la actualidad un ambiente de mucha incertidumbre, de mucha zozobra, de cierto miedo. Hay la delincuencia, la inseguridad, bueno, hay mucha pobreza, hay desempleo, hay tantas situaciones que nos pueden desanimar también. Y miren, los niños, los jóvenes que vienen también a nuestra catequesis, tantas heridas, tantas situaciones difíciles que están viviendo en sus familias, ¿no? Y si nosotros llegamos a la catequesis o nos encontramos con ellos y vamos pesimistas, desanimados, de seguro no vamos a ser esos anunciadores eficaces, ¿no? Para ser esos anunciadores eficaces necesitamos seguir creyendo, ¿no? Ser esos testigos de la esperanza, porque confiamos en el proyecto, en la propuesta de Dios, ¿sí? Un Dios que no nos abandona, sino que está a nuestro lado, y que también estamos llamados a ser artífices, ¿no? Y constructores de ese reino de justicia, de ese reino de paz, ¿no? De ese reino de amor, de igualdad, de equidad, de misericordia. Que confía en la palabra de Cristo, que nos asegura que el reino de Dios es como una semilla que crece de modo imperceptible, ¿sí? Miren, a veces quizás nos desanimamos como catequistas, y eso pasa.
porque decimos, no, encuentro indiferencia, o los chicos que ya hicieron la confirmación, ninguno quiere ser parte de la comunidad juvenil, ninguno quiere ser catequista. A veces nos vamos desanimando. Bueno, no pasa eso siempre, ¿no? Creo que muchos sí se integran a la comunidad juvenil, quieren ser catequistas o están en algún tipo de voluntariado, pero miren, a veces sí pasa que en nuestros barrios, en nuestras comunidades, puede haber desánimo, a veces por el mismo rechazo de la gente, por la indiferencia, porque no quieren colaborar, o porque también esta nueva generación de niños y jóvenes como que viene exigido, obligado a la catequesis, ya desde que entra a la catequesis está con cierto desánimo, o no sé, o disperso también, pensando en otras cosas y menos, ¿no? En lo que debería, ¿no? Así que, pero bueno, ahí nosotros sabemos que el que va haciendo la obra es Dios, ¿no? Aunque los frutos no lo vayamos viendo, vean, aunque de manera imperceptible, ¿no? Los frutos están dándose, ¿sí? La semilla está creciendo. Nosotros somos instrumentos de Dios y Él es el que va haciendo la obra. Y luego nos encontramos, ¿no? De que, sí, vean, tal vez nos encontramos después con aquel joven, con aquel niño, ¿no? Que vean, tal vez un buen profesional y nos agradece. Gracias, catequista, a usted. Gracias, usted me fue mi catequista. Hoy estoy casado, estoy con mi hogar, estoy en este trabajo. Cuánto me ayudó lo que me dijo en la catequesis, sus consejos, su formación, cuánto me ayudó. Y cómo nos agradecen, nos damos cuenta de que a veces pensamos que nuestro trabajo es inútil, pero luego nos damos cuenta, ¿no? Que, miren, la semilla va creciendo, Dios va haciendo su obra, ¿no? Y nosotros somos esos instrumentos de Dios y por eso hay que confiar en Él y nosotros ser esos instrumentos, ser esos siervos y seguir haciendo, ¿no? Con esperanza, con esa plena confianza en Él y sobre todo sin desanimarnos, ¿no? Hoy más que nunca sí necesitamos ser testigos de esperanza en medio de un ambiente bastante hostil, bastante difícil como el que estamos viviendo en la actualidad. No sé si podemos confrontar Marcos 4, 26 al 28, ¿no? Yo creo que de paso, como digo, descanso un poquito, me tomo un vasito de agua y ¿qué tal si alguien me ayuda con Marcos 4, 26 al 28? Marcos 4, 26, 28. ¿Quién se anima a leer, por favor? Marcos 4, 20. Siga, por favor. Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre echa la semilla en la tierra, esté dormido o despierto, de noche o de día. La semilla brota de cualquier manera y crece sin que él se dé cuenta. Ojalá que el mundo pueda percibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido la alegría de Cristo. Pablo VI en el Evangelio Luciani, ¿no? Así que, miren, seremos catequistas entusiastas, alegres, ingeniosos, creativos, solidarios, compasivos, en la medida, ¿no?, de que nos hayamos encontrado con Cristo. Porque Él da sentido a lo que vamos haciendo. Porque sí, tal vez Dios se valió del sacerdote o de alguna compañera catequista y nos llamó. No, pero es Dios el que nos ha llamado. Dios es el que nos ha llamado, que se vale de diferentes medios, de diferentes formas e instrumentos, ¿no? Un compañero de la catequesis, un sacerdote, tal vez en el templo, tal vez en la misa, me invitaron, tal vez algún acontecimiento, tal vez la necesidad que hemos visto que necesitan valores, principios, que necesitan también que vayamos enseñándoles, ¿no?, a vivir una buena y clara espiritualidad a nuestros niños. Así que bueno, pero miren, hemos recibido un llamado de Dios, hemos encontrado con Dios y Él nos da el ingenio, la creatividad, el discernimiento, la sabiduría para ser buenos y alegres, como digo, catequistas, ¿no?
El Papa Francisco ha vuelto a remover las aguas, repite y una otra vez, expresiones que remiten al Evangelio y al Concilio. Alegría, iglesia en salida, abierta, en diálogo, servidora, hospital de campaña, samaritana, donde los pobres y los que sufren sean su preocupación preferente, con pastores que huelen a oveja, profética frente al sistema económico que mata y sinodal. Sus palabras y sus gestos vuelven a despertar esperanza en muchos creyentes. Esa tendrá que ser nuestra catequesis, ¿no? Una catequesis también en salida. Debemos salir también de este sistema escolarizado, ¿no? Porque quizás seguimos poniendo las calificaciones o estamos preocupados de la nota o le seguimos, como me pasó alguna vez, ¿no? En una parroquia, que el catequista les dejó en supletorios a los niños y jóvenes. Híjole, y le preguntaba al catequista, pero ve, el niño realmente sí, creo que tuvo algunas faltas, parece que por ahí, bueno, no estaba respondiendo como se debe a la catequesis, pero ¿sabías que sus papás estaban divorciados? O al otro que le dije, ¿sabías que su papá tuvo que emigrar, ¿no? Y está lejos. ¿Sabías que sus papás están desempleados y no tienen ni qué comer? Entonces, hay realidades que a nosotros nos tienen que interpelar, ¿no? Tiene que ser una catequesis que en salida, ¿no? En salida, es decir, llegar a las familias, llegar a los niños, a los jóvenes, conocer su realidad. No creo que estamos pendientes más de la calificación, pendientes de la nota, no. Yo creo que también debemos buscar mucha estrategia, ¿no? Para llegar con el anuncio, para llegar con el mensaje a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que, como digo, quizás también están viviendo en realidades muy hostiles y difíciles. Miren, cuando estamos con el Señor, cuando nos hemos encontrado profundamente con Cristo, ¿no? A más de la alegría que Él nos da, a más de que da sentido a lo que estamos haciendo, hay una energía interior indescriptible, ¿sí? El catequista está seguro de poder superar los obstáculos y las dificultades inherentes a su tarea. No le faltarán ánimos para asumir e incluso dar sentido a los sufrimientos que le sobrevendrán en el ejercicio de su función. Sí, dialogábamos ayer, les comparto esta experiencia en el equipo pastoral con las hermanas, de un catequista acá, en la periferia de nuestra parroquia, donde él arregló una salita, ¿no? Una salita para dar la catequesis en su casa, ¿no? Y miren, que incluso hay niños que no llegan a la catequesis, pero me decía una de las religiosas, mire que él va a buscarles de casa en casa y les viene trayendo para que reciban, ¿no? La catequesis en la salita que él había adecuado en su hogar. Así que miren, digo, hay obstáculos, hay dificultades, como digo, la indiferencia tal vez, bueno, muchas veces el rechazo, muchas veces también la mala gana de los niños, de los jóvenes, pero miren, cuando nos hemos encontrado con Jesús, cuando nos hemos encontrado con el Señor, Él mismo nos da la energía interior, una energía indescriptible. Así como Él nos da la alegría, Él nos da la fortaleza, ¿no? Miren, Él nos da la energía, ¿no? Para poder superar los obstáculos y dificultades inherentes a nuestra tarea. Sí, el ser misioneros, ¿no? El laico comprometido, el que es parte de un movimiento, de una comunidad, el catequista mismo, tiene muchas dificultades, ¿no? Y solo los que hemos sido catequistas o somos catequistas o estamos en esta misión, en este camino, sabemos con las dificultades que nos vamos a encontrar, pero cuando estamos con el Señor, Él nos da la energía, ¿no? Él nos da la fortaleza. Y no nos faltan ánimos, incluso para dar sentido a los sufrimientos que tenemos, ¿sí? Dar sentido. Incluso, vean, con paciencia vamos también nosotros soportando aquellos sufrimientos, aquellas cruces que se van presentando en nuestro camino.
Y ahora sí vamos, en cambio, ya dijimos, ¿no? Testigo de la fe, testigo de la esperanza, testigo de la caridad. Se alimenta cada día del trato personal e íntimo con el Señor, en Eucaristía y en la oración personal. Como hay un trato íntimo con el Señor en Eucaristía, en la oración personal, también el catequista está llamado a vivir ese amor, ¿no? Que siempre se anticipa y se adelanta, ¿no? Al relacionarse con los demás, al encontrarse con los demás, también va a tener un trato amoroso, un trato compasivo, un trato misericordioso, un trato tolerante, un trato paciente, porque eso es Dios con nosotros. Al tener un trato con el Señor, ¿no? Un trato íntimo, ¿cómo es Dios con nosotros? Compasivo, misericordioso, bondadoso, paciente, ¿no? Vean, un Dios que gratuitamente nos da todo. El catequista también está llamado, ¿no? A reflejar, a reproducir aquello con los demás, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, en nuestra familia, con los que están a nuestro lado. Un trato compasivo, un trato misericordioso, un trato solidario, un trato fraterno, ¿no? El hecho de regalar 2 horitas o 3 horitas o 4 o 5 horas a la semana, vean, es una forma también de ser recíprocos a el amor que recibimos de Dios, a lo que recibimos tanto y tanto y tanto que recibimos de Dios, ¿no? El catequista, en cuanto servidor del Evangelio, sirve al hombre y al mundo, centrado como está el Evangelio en el amor, con los innumerables aspectos de esta dimensión cristiana fundamental, su vida centrada en el amor. Mientras igualmente me tomo un poquito de agua, un vasito de agua, yo les pido, no sé quién nos quiere ayudar leyendo este texto. Es un poquito largo, son algunos versículos, pero se sintetiza, ¿no? De una manera extraordinaria, ¿no? Lo que hemos hablado. Lo que tendrá que ser el catequista en su misión. Y ahí nos dice Pablo en esta carta a los Corintios. ¿Quién nos quiere ayudar leyendo? Damián, por favor, padre. Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. El amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, no hace arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Características del amor verdadero, características del catequista. Pero esto, como digo, se nos da como un don, ¿sí? Como una gracia de Dios, pero hay que cultivar la vida interior. Esto lo vamos pidiendo al Señor a través de la oración. Y le vamos pidiendo siempre, cada vez que estamos delante del Santísimo o como intención en Eucaristía que celebramos, le decimos, ¿no? Al Señor, hazme paciente, ¿no? Hazme servicial, que no sea arrogante tal vez, que no trate con dureza a mis niños y jóvenes, que no busque mi propio interés. No es que como catequista busco fama, cierto prestigio, busco, no sé, ciertos honores, no, sino que mi única búsqueda es el bien común, es el bien de los demás, ¿no? Vean. Y miren, este testimonio tendremos que darlo en la casa también, una familia, que los demás lo noten, que nomás, siempre a nosotros también nos dicen, ¿no? Que la familia noten, ¿no? Que somos sacerdotes, que nuestros hermanos algo de distinto vean en nosotros, que nuestra mamita algo de distinto vea en nosotros, que nuestros sobrinos, ¿no? Que nuestros primos, igual diríamos.
también como catequistas, que los demás noten que hay algo distinto, hay algo diferente, ¿no? Porque en nuestro ambiente hay resentimientos, hay odios, hay venganzas, hay egoísmo, hay orgullo, hay autosuficiencia, hay soberbia. Bueno, este ambiente en el que vivimos hay todo eso. Pero nosotros tendremos que hacer la diferencia, ¿no? Tendremos que hacer la diferencia. El catequista en atención al hombre, ¿no? Comparte los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de su tiempo. Gaudium et Spes. Y se compromete con ellos. ¿Qué está pasando en mi barrio? ¿Qué está pasando en mi comunidad? ¿Cuáles son las necesidades, no? ¿En qué debo yo acentuar más mi discurso, mi reflexión, no? Debo también estar al tanto, ¿no? De lo que está pasando a mi alrededor, ¿sí? Y compartir esos gozos, esas esperanzas, esas alegrías. No es que es el catequista que va a dar su catequesis, ya, no, sino que también es parte, ¿no? Parte de la comunidad, ¿no? Muchas veces también tendrá que ser un referente también, o tendrá que dar una voz, ¿no? De aliento, una voz de esperanza, una voz profética también ante muchas situaciones por las cuales está atravesando nuestro sector, nuestro barrio, nuestra comunidad. Conocer a los catequizandos de su grupo, su modo de ser, sus circunstancias personales, sus experiencias humanas más profundas, su entorno familiar, el ambiente y medio en el que vive. ¿Sí? Miren que a veces, no sé, como catequistas, quizás no sabemos ni el nombre, ¿no? de nuestros niños, o quizás nos cuesta ahí, no, es, miren, fundamental, ¿no? El nombre, conocer su realidad, conocer a su familia, ¿no? Conocer el grupo, trabajar también para que ese pequeño grupo sea el reflejo, ¿no? De lo que debe vivir la iglesia, ¿no? La comunión, ¿no? Que haya amistad, que haya cariño, que haya respeto también en ese grupito de catequizandos, ¿no? Ahora ya hay muchas estrategias, tanta pedagogía, ¿no? Muchas formas, ¿no? De ir ayudando en ese sentido. Así que el catequista en atención al hombre y conocer a los catequizandos de su grupo, lo que decía, ¿no? Salir a las periferias, creo que eso es fundamental. Y vive la dimensión eclesial, la sinodalidad, es decir, caminar juntos, ¿sí? Tuvimos una reunión el día martes y el padre José Luis, encargado de la catequesis, nos hablaba de que todavía no vamos a iniciar la catequesis. Entonces, si ese ya es un criterio diocesano, así será, ¿no? Así será y ya iremos viendo cuándo y estamos en comunión, ¿sí? No es que tal grupito de acá o tal barrio de acá o tal parroquia ya quiere iniciar, no, sino que hay criterios diocesanos, hay lineamientos diocesanos, ¿no? Sí, hay criterios, ¿no? Hay criterios diocesanos y bueno, hay un plan pastoral también, un plan de la catequesis. Bueno, el hecho de estar participando, ¿no? De este encuentro, miren, ya es un signo de sinodalidad, es decir, caminamos juntos, estamos en comunión. Sí, ya decíamos, ¿no? De Pujilí, de La Maná, de Saquicilí, de Salcedo, de San Felipe, ¿no? De Pastocalle, de San Buenaventura, de Alaques, de Mulaló. Miren, vean, de la 11 de noviembre, de La Victoria. Vean, miren, esto es un signo de sinodalidad. Entonces, caminamos juntos. Así que, de seguro también, este encuentro con el Señor nos lleva también a vivir esta dimensión eclesial, lo que es la sinodalidad, ¿sí? Criterios comunes, ¿no? Los criterios comunes, cuáles son los folletos que utilizamos, cuál es el material, cómo vamos caminando, cada qué tiempo tenemos nuestros encuentros diocesanos, nuestros encuentros zonales, nuestros encuentros parroquiales. Entonces, miren, así que, como digo, es todo esto, ¿no? Es todo esto que nos lleva también, quien catequiza, transmite el evangelio que a su vez ha recibido. Sí, eso es.
Ahí tenemos también, miren, ¿no? Es exacto. Desde la experiencia que hemos recibido, desde la experiencia de Dios, nosotros compartimos esa experiencia de Dios con los demás, ¿sí? Y más o menos ya vamos terminando con otra frase. Iniciamos con una frasecita del Papa Francisco y terminamos también con otra frasecita del Papa Francisco, ¿no? Que dirá, ser catequista no es enseñar catequesis, sino es desde tu pecado dejarte mirar por Jesús, que te salva, y llevar esa alegría de la salvación a todos los demás, explicándoles cómo es el Señor, pero que sea realmente Señor, ¿no? Señor, ¿no? El Señor, ¿sí? De los catequizandos, ¿sí? Así que es el Señor el que nos ilumina. Miren, desde esa experiencia, ¿no? Desde ese, miren, muchos de los catequistas de nosotros decimos, ¿cómo fue mi vida? Tal vez, no sé si fue una vida intachable, una vida íntegra, una vida perfecta, una vida santa, no. También hubo experiencia de pecado en nuestra vida. Pero cómo el Señor nos fue rescatando, ¿no? Cómo el Señor nos fue rescatando con su compasión, con su misericordia, nos fue salvando, nos fue redimiendo, nos fue purificando, nos fue restaurando. Miren, por puro amor de Dios somos lo que somos. Y miren, cuánta alegría causa eso en nuestra vida y por qué no transmitirles eso a los niños y a los jóvenes. Ese Dios que nos ama, que nos restaura, que nos purifica, que nos libera, que nos sana, que nos salva, que nos levanta, que nos anima. Ese es el catequista, ¿no? Eso debemos hacer. A eso estamos nosotros llamados, ¿no? Desde nuestra experiencia de Dios, desde nuestra experiencia de sanación y de salvación, también llamados a compartirles a los demás eso, ¿no? Realmente mostrarles cuál es el Señor Jesús, ¿no? Como dijo yo, somos instrumentos de Dios. El que hace la obra es Él. Nosotros somos sus instrumentos. Quizás en ocasiones también nos sentimos incapaces. No, pero miren que tenemos esas ganas, tenemos esa fe, tenemos esa confianza en el Señor y miren que a través de nosotros el Señor irá haciendo obras grandes, buenas y maravillosas. De seguro que es así. Así que es toda mi presentación. No sé si hay alguna preguntita. Como digo, espero haya sido un poco claro, ¿no? Algo les quise compartir y bueno, que nos sirva también para seguir afianzando nuestra vida espiritual como catequistas, como servidores, ¿no? Del Señor. Gracias, Luis. Te agradezco muchísimo, Luis, tu exposición. Mucho, Luis, tu exposición ha sido bastante clara. Te he escuchado algún buen rato y has dicho cosas muy prácticas como lo que los niños llegan, cómo llegan a un encuentro de catequesis con sus problemas, sus dificultades. Y la tarea del catequista, conocer la realidad concreta de cada niño, de cada familia. Recuerden que la catequesis no solamente debe quedarse en los niños, también en los papás, ¿no es cierto? Es algo también muy importante. Y esta pandemia, una de las cosas que hemos hecho es justamente trabajar con los papás. Así que gracias, Luis, una linda exposición, te agradecemos muchísimo, bastante claro. Y también hay algunas reacciones que hablan de claridad. Gracias, Luis. Buenas noches, monseñor, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros. Estábamos esperando, pero qué bueno que alcanzó a entrar con nosotros. Luchito, te agradecemos de todo corazón esta experiencia que nos has compartido. Me parece muy, muy lindo lo que nos dices, que es la espiritualidad, es compartir la experiencia del encuentro con una persona, con alguien, para ser testigos de la fe, de la esperanza, testigos de este encuentro con Jesús. No sé si algún compañero o compañera desea preguntar brevemente alguna cosa que deseen preguntarle. Aprovechemos que el Padre Luis nos ha compartido su experiencia de fe. Levantan la mano y por favor
nos ayuden y que seamos. Buenas noches, señor obispo, buenas noches, padre Luis Tapia, buenas noches, padre Luis Arias. Para mí ha sido muy fortificante esta capacitación espiritual en la cual en realidad se ve y se engrana la misión específica del catequista ante la realidad de la vida, ante la realidad del niño catequizando, y que el niño en realidad tiene que ser el foco para la vida espiritual del que estamos, pues, siguiendo la vida, el camino de Jesús. Teresita, Solamente por favor. puedo decirle que es una cosa maravillosa que nos han ayudado a poder estar en este alimento espiritual para poder desempeñarnos al frente de los niños, de los jóvenes y también de los padres de familia, para poder saber llegar ante los niños, no solamente catequizar, sino también, como dice aquí, nos da este ejemplo tan grande y nos abre el entendimiento que debemos irnos a los hogares y saber qué problemas tienen y ayudar a solucionar en base de qué, de la fe, de la esperanza, de la paciencia, del amor y de las obras de misericordia. Yo les agradezco muchísimo y que Dios y la Virgen Santísima les dé una buena noche y la sabiduría necesaria para seguir avanzando en esta semilla para el catequista, para ser servidores de la vida como vino Jesús a servirnos, no a ser servido. Gracias y una buena noche. Me llamo Teresa Rivadeneira, de la Ciudadela, pues, de Sagrada Familia. Pero las preguntitas, por favor. Por favor, les pedimos, si alguien tiene una pregunta específica para el padre Luis, por favor, ayude. ¿Sí? Hugo Javier Andrade, por favor, tiene la palabra. Active el micrófono y escuchamos. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Padre Luis, muchas gracias por la explicación que me está dando. Quería preguntarle acerca de la última diapositiva, a ver si es que me ayuda un poquito, ¿no? Dice, ser catequista no es enseñar catequesis, sino es desde tu pecado dejarte mirar por Jesús que te salva. Hay muchos catequistas que son jóvenes, son personas que quieren colaborar con la catequesis y no digamos que tienen tantos pecados o tienen tantas. En esa parte, digo, quisiera que me ayude, porque dice que nosotros tenemos que explicar tal vez nuestra experiencia de ver cómo Dios nos salvó de nuestro pecado. En cambio, ellos como catequistas jóvenes posiblemente no tengan esa experiencia de mal, digamos, ¿no? Tan avanzada como los que ya tenemos más de edad. ¿Sí me puede ayudar en eso, Padre Luis, para compartir con los catequistas jóvenes? Sí, o sea, diría yo, y lo que trataba de decir con esto es compartir esa experiencia de Dios con los demás, desde esa experiencia que uno vive de Dios. Yo creo que por más joven que uno pueda ser, algún pecadito tendrá, ¿no? Alguna mentirita tendrá, algún rencor tendrá, algún resentimiento tendrá, alguna arrogancia tendrá. Yo creo que habrán catequistas jóvenes, pero ¿no? Habrá el pecado en su vida y, como digo, vean, cómo desde esa experiencia de Dios, porque claro, uno al buscar la catequesis está encontrándose con el llamado de Dios, ¿no? De este Dios que le está llamando, ¿no? Es un Dios que me llama en medio de mis fragilidades, ¿no? En medio de mis rencores, en medio de mis mentiras, en medio de mis resentimientos, en medio de mis egoísmos, en medio de mis orgullos. Pero cómo el Señor me llama y me va purificando, como digo, me va restaurando. Y desde esa experiencia, ¿no? De salvación, de sanación, yo puedo también compartir con los demás, compartir con los niños, que de seguro habrán niños que vienen con ese resentimiento también al papá que le abandonó, tal vez con ese rencor a la mamá que le quiso abortar, tal vez, ¿no? Que, miren, tal vez un niño que quizás fue muy consentido y por ahí
es muy superficial o un poquito orgulloso, ¿no? Un poco egoísta. Entonces, miren, creo que los niños vendrán con esta experiencia también de carencias. No sé si podríamos decir pecados, sino carencias, podríamos decir cicatrices en su vida, ¿no? Y como un catequista, desde esa experiencia de sanación, ¿no? Desde esa experiencia de restauración, de conversión, también pueden compartir con los demás. Como digo, habrán jovencitos, claro, que llegarán a la catequesis y habrán vivido esta experiencia, ¿no? Habrán vivido esta experiencia, como digo, y cómo el encontrarse con el Señor que en medio, como decía hace ratito, en medio de esta fragilidad humana, en medio de mi vulnerabilidad, el Señor me llama, pero el Señor me ha escogido a mí, pero primero para sanarme, para restaurarme, desde esta restauración, desde esa sanación, desde esa salvación también, o desde este camino de salvación que va haciendo en mi vida, también compartir con los otros, ¿no? Compartir con los demás. Gracias, Luchito, por compartir tu experiencia de fe. Te agradezco mucho. Tal vez Alfonso Silva, por favor, tiene la palabra. Alfonso Silva levantó la mano. Si activa su micrófono, le escuchamos. Sí, buenas noches, padre. Yo quería referirme de que dice que los catequistas prácticamente tenemos que salir si es posible, digamos, donde estamos catequizando, visitar las familias, o sea, que reciban, digamos, ahí en las casas, en las familias, reciban la catequesis con todos los alumnos. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, no, literalmente no lo dije así, ¿no? Yo creo que tenemos nuestro encuentro, bueno, no sé si podríamos llamar nuestros salones, nuestras aulas en la parroquia, en nuestro centro catequístico, pero como digo, también hay que salir a las periferias, es decir, tenemos el encuentro de la catequesis con nuestro folleto, hacemos nuestra oración, veremos los diferentes temas, pero sí habría esa posibilidad, yo creo que sí podemos hacerlo, ya irá pasando la pandemia, de llegar a las casas, ¿no? De llegar a las familias, porque no sabemos qué realidad está viviendo ese joven, ¿no? ¿Qué realidad está viviendo ese joven, esa niña, ese niño, esa familia, ¿no? No sabemos. Entonces, muchas veces nos dedicamos, sí, a impartir la clase, entre comillas, le llamamos incluso a veces clase, o damos el encuentro, pero en ocasiones no sabemos por qué un niño vino deprimido, o por qué viene un poquito tarde, o por qué viene atrasado, o por qué está un poco angustiado. No sé, hay tantas heridas, ¿no? Alrededor de una familia, de las casas, que sí tendríamos que ir un poquito más allá. Ese tendría que ser nuestro compromiso, ¿no? De que sí, hacemos nuestro encuentro en el salón, en nuestro centro catequístico, pero también conocer la realidad de ese niño. Y no solo yendo a la familia, a la casa, sino también hablando con él, dialogando con él. Ojalá pudiéramos ir generando esa confianza, ¿no? Con los niños, con los jóvenes con los cuales compartimos la catequesis, para que seamos sus amigos, para que puedan contarnos también sus penas, sus luchas, sus miedos, sus alegrías, ¿no? A eso me refería. No es que vamos a dejarla. Contaba experiencias, sí, por ejemplo, en ciertos barrios, ciertos lugares, en donde, claro, ahí no hay tal vez un salón de catequesis, entonces tienen que readecuar un salón, tal vez en algún lugar, tal vez alguna familia que presta la salita, o tal vez en el patio. Bueno, hay que ingeniarse y hay que ver las formas, ¿no? Porque no en todos los lados hay centros catequísticos con todo lo necesario, sino también hay que readecuar lugares, ¿no? Para la catequesis, pero sabiendo que sí, es la doctrina, es los encuentros, es la formación catequética, es las cosas que hay que memorizar, las oraciones que hay que aprender, pero también es la posibilidad de llegar, ¿no? Y dar respuesta ante tantas necesidades que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿no? Por favor, Luis Anchatuña, le escuchamos, active su micrófono y el padre Luis está atento. Padrecitos, buenas noches. Mi pregunta sería, ¿cómo podremos, cómo podemos hacer los catequistas que vamos en el tema de ciudad con los
o sea, para integrarnos con los niños que reciben el tema de campo, porque en esa parte la misión, o sea, lo que hoy día nos explicaron de que la catequesis integre, que nos preocupemos por los alumnos, pero también yo me he dado cuenta durante estos años que la realidad, o sea, la realidad es un poco distinta, hasta la forma en que cómo lo analiza cada familia de ciudad con relación a la familia de campo es muy diversa. ¿Cómo podemos integrar esas dos realidades para que conocerles mutuamente tanto al chico de ciudad como de campo? Porque muchas veces uno es más cerrado y otro es más abierto. Usted, Luis, es catequista de la ciudad, Sí, soy de la parroquia Juan Montalvo, del centro de la ciudad. pero llegan niños que son del campo a la ciudad. ¿Eso me quiere decir? Sí, ¿no? Sí, llegan chicos del campo y son un poquito, a veces un poco más cerrados en ese tema. Bueno, yo con los que he tratado y a veces he tenido que usar metodologías, o sea, hacer cartas, que hagan cartas así y poder entenderles o conocer una realidad que ellos libremente no me lo cuentan muchas veces. Y hablaba justamente yo de la sinodalidad, ¿no? De este caminar juntos, de este criterio eclesial. Y uno de los criterios es la descentralización, ¿no? Un poco el tema es si, digamos, es de Juan Montalvo, bueno, es posible que sea de San José o tal vez de Pichaló, puede ser, pero ahí yo creo que hay una catequesis y los niños participarán de esa catequesis y habrá ahí una catequista y habrá ahí un catequista y para que también pueda integrarse a su comunidad, ¿no? Igual, si en la ciudad, yo creo que en la ciudad recibirá a los chicos que viven ahí, ¿no? La ciudad. Yo hablo de la experiencia acá de Pujilí, digamos, tenemos los centros catequísticos y eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Porque podemos también de alguna manera buscar esa comunión, esa integración, ¿no? Porque lo que usted dice, claro, puede volverse a veces difícil, pero bueno, pero también hay formas, ¿no? También hay formas. Yo creo que eso no limita de que podamos también encontrarnos con el niño en el salón, en el aula, entre comillas, aula, pero eso no quita que también después de ese encuentro pueda reunirme con él, pueda dialogar con él, pueda también llegar a su familia. Yo creo que hay diferentes formas, ¿no? Diferentes estrategias, no sé. Yo creo que aquí también dentro de los catequistas podríamos compartir esa experiencia, ¿no? De cómo vamos haciendo, ¿no? Cómo vamos viviendo esas experiencias también en nuestra catequesis. Gracias, Luchito. Realmente, precisamente se trata de eso, de compartir la vida, compartir la experiencia. Elizabeth Calera, una bondad. Buenas noches con todos. Mi pregunta es, padre, estamos conscientes de que los catequistas empiezan a tempranas edades y siempre ha habido esta controversia en que cómo pueden jóvenes, adolescentes guiar a niños en la catequesis o a otros jóvenes también. La pregunta es, ¿cómo les ayudamos a vivir esta espiritualidad? Y también para que la gente pueda mirar en ellos y puedan confiar a sus hijitos a la preparación de los sacramentos en este caso. Esa es mi pregunta, padre. Sí, bueno, tú, Elizabeth, también eres de acá de Pujilí. Bueno, diga una catequista, por ejemplo, Teresita, que está también acá, ya tiene como 30 años de catequista, pero 40 años. No sé, Teresita, cuántos años ya de catequista, ¿no? Pero yo he visto cómo ella sí acompaña, ¿no? A los jóvenes, o sea, a los nuevos catequistas, a los que van integrándose a la catequesis o van iniciando en la catequesis. Esto que podemos hacerlo, ¿no? Donde no hay quizás la presencia de las religiosas. Yo hablo aquí también hay la presencia de las religiosas, de dos comunidades religiosas, y bueno, hay este proceso de preparación y de formación para los catequistas nuevos, ¿no? De cómo las hermanas les van acompañando. Bueno, en la mayoría de los casos sucede de que un catequista de experiencia, ¿no? Comparte la catequesis con un joven, ¿no? Que recién inicia. Entonces, ahí irá ganando en experiencia y también yo creo que va a ser eficaz, ¿no? Habrá ese enriquecimiento mutuo, ¿no? El adulto desde su experiencia y el joven también con su chispa, con su dinamismo, que también dará su aporte en la catequesis. Yo, como digo,
aquí estamos llamados a enriquecernos mutuamente, ¿no? Ya podríamos hablar, ¿no? De muchos lados, ¿no? Donde hay el catequista de experiencia, donde sí está llamado también a ayudar, ¿no? Y también a dar más iglesia, más catequistas a la iglesia, diríamos también, ¿no? Como muchos catequistas de experiencia van sacando, diríamos así, vale el término, sacando más catequistas para su parroquia, ¿no? De los que van haciendo la confirmación. Así como digo, depende de este acompañamiento y de este enriquecimiento mutuo que se puede ir dando, ¿no? Entre los de experiencia y los que van recién iniciando, ¿no? Muy bien. Gracias, Luchito. Te agradecemos, Padre Luis, por todo este aporte, este compartir. Creo que ha sido enriquecedor para todos, ¿no es cierto? En la parte de abajo hay una partecita en donde dice reacciones. ¿Qué les parece si todos los que desean van ahí a reacciones y le damos un fuerte aplauso al Padre Luis por todo este encuentro y todo lo que ha compartido con nosotros? Y le agradecemos. Seguimos con, ¿no es cierto? La idea es ir caminando juntos y encontrándonos todos. Muy bien. Gracias, Padre Luis. Muchas gracias, Padre José Luis. Como digo, gracias, José Luis, por esa iniciativa que has tenido de hacer este proceso de formación y que, bueno, y de seguro con mucho entusiasmo nos encontraremos la próxima semana también. Como digo, sepan disculpar quizás cualquier limitación, ¿no? Pero bueno, se ha hecho lo mejor que se ha podido, sabiendo que eso, lo que decía José Luis, más allá que impartir ahorita un curso también era compartir, ¿no? Desde la experiencia de fe que uno vive, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes por su atención y muchas bendiciones y con mucho ánimo a seguir siendo testigos de fe, de esperanza, ¿no? Esos testigos de amor para nuestros niños y para nuestros jóvenes y para las familias, ¿no? Que son parte de este apostolado. En cada uno de los teléfonos se les enviará nuevamente el link, es el mismo link para de hoy en 8 días. Para el 8 de octubre tendremos el tema compromiso sinodal del catequista. El Papa Francisco precisamente ha empezado este camino con toda la iglesia e inaugurará el 9 y 10 de octubre en el Vaticano este proceso de 2 años hasta el 2023, que será el Sínodo de los Obispos. Entonces, a veces nos dicen estas palabras y parecen un poco difíciles, pero lo que hemos hecho hoy es un sínodo, es un encuentro, es un caminar. La sinodalidad es lo constitutivo de la iglesia en donde todos podemos escucharnos respetuosamente, valorarnos y sobre todo entendernos y discernir juntos para poder decidir correctamente. Entonces, el padre Guido Mise, de hoy en 8, que está por ahí, no sé si está por ahí para que nos dé un saludito antes de despedirnos. Entre los de la parroquia La Manada está por ahí el padre Guido. Sí, sí le vi, pero bueno. Muy bien. Entonces, el compromiso para encontrarnos de hoy en 8 días. Para terminar este encuentro, por favor, les pido el favor que todos y todas compartan el link a todos los catequistas que conozcan. Si ustedes ven, hemos logrado llegar a 300 personas. Creo que podemos llegar un poquito más, y a través del Facebook de la Parroquia Santísima Trinidad también ha habido personas que nos están acompañando. Monseñor Giovanni, que nos ayude con la oración final y la bendición para despedirnos y animarnos para seguir caminando, y también que nos dé su bendición, Monseñor. Claro que Gracias, sí, José Luis. Monseñor, por haber estado participando, ¿no? En este encuentro. Siempre trato de participar para también seguir aprendiendo. Y entonces les agradecemos muchísimo a todos ustedes, gracias a las personas que han hecho las preguntas, gracias José Luis, gracias Luis Arias, y que la Virgen María nos ayude y nos conceda a todos la salud y la vida. Por eso decimos, Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Dios Todopoderoso, bendiga por la mano del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias, señor obispo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, señor obispo. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Hasta luego. Buenas noches de Dios con todos y una feliz noche a todos. Buenas noches, padrecitos. Igualmente a todos. Gracias, igualmente para todos. Hasta luego. Gracias por todo. Una buena noche con todos. Gracias, Padre Luis. Una buena noche a todos. Gracias, padrecito. Una bendecida noche con todos los compañeros catequistas. Buenas noches con todos. Dios le pague. Dios le pague hasta mañana. Una bonita noche. De igual manera, Dios le pague. Buenas noches con todos. Cuídense mucho y bendiciones. Padre Luis. Padre Luis. Antes que te formara dentro del vientre de tu madre, antes de que nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí. Miras donde Arriesgar. Ay, de mi cielo. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no? Si tu voz me quema dentro. Tengo que luchar. Ay, de mi cielo. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no? Si tu voz me quema dentro. destruirás y plantarás. Tengo que arriesgar
voz me quema dentro. Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que hablar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro?